¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Porque hay cifras exactas y son cifras del gobierno de Mariano Rajoy. Así que, atentos a esto, échenle un vistazo a la factura de la corrupción. Lo que nos cuesta ahora mismo es esto. La corrupción, de momento, nos ha disparado el número de detenidos. Hemos ido desde el año 2010 hasta hoy a 2.126 detenidos y a 1.116 delitos de corrupción. En castellano, la corrupción en España, en lo que llevamos de década, se ha triplicado. Ha aumentado un 204%. Este es el tamaño de la corrupción. Esto es lo que hoy se dice se exagera. 2.126 detenidos al año. Pero además hay una factura, lo que nos cuesta. Esas cifras son del Ministerio del Interior. Esto es de la CNMC. Y lo que nos cuesta son 40.000 millones robados directamente al año y además 48.000 en costes indirectos, lo que se llaman cargas administrativas. Concursos que son irregulares, han de repetirse, indemnizaciones que han de pagarse. La factura de la corrupción tiene este tamaño monstruoso, 87.000 euros al año. La factura comparada hace de esto algo dramático. 87.000 millones nos cuesta la corrupción. Con lo que pagamos en corrupción cada año, podríamos haber evitado los recortes en sanidad, 28.000 millones. Los recortes en educación, 11.000 millones. Los recortes en dependencia, 2.000 millones. Es más, podríamos haber multiplicado el presupuesto de sanidad por 3. Podríamos haber multiplicado el presupuesto de educación por 8. O podríamos haber multiplicado las dotaciones a la dependencia por 40. Este es el tamaño de la corrupción en España. Esto es lo que hoy dice el presidente del gobierno, se exagera. 87.000 millones de euros según la factura que reconoce el propio gobierno de Mariano Rajoy. Esos 87.000 millones per cápita significan que usted paga 500 euros al año en corrupción. Esto es lo que le cuesta a usted. 500 euros anuales todos los años, con unas tramas que la UDEF sigue todavía investigando y que nos devuelven a lo que ya es un clásico en las mañanas de 4, nuestro Corruptop, el top de la corrupción. Tenemos una medalla de plata en el caso Malaya, una medalla de bronce en el caso Malaya, que se ha establecido y se fijó en 500 millones de euros. Pero el podio, el oro y la plata, se la están disputando en estos momentos los casos Pujol y Gürtel. 893 millones robados en la Gürtel, 900 millones robados en la UDEF, según los cálculos de la misma fuente. Según los cálculos de la UDEF. Esto es lo que nos está costando ahora la corrupción. Lo que hoy se dice se exagera, nos cuesta todo esto. Gürtel, los casos de corrupción única, corrupción, Taula, corrupción, Aquamed, corrupción, corrupción. La corrupción nos cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La corrupción en España no es la regla, sino la excepción. Más de la mitad, 47.600 millones de euros, defraudado en sobrecostes a la administración. La vocación del Partido Popular es luchar contra la corrupción. Que lo tenga claro todo el mundo. Cifras astronómicas incluirán este año el desfalco al canal de Isabel II, en el llamado caso Lezo, en el que de momento la investigación apunta que se han malversado 23 millones de euros. Pero hay más. Esto va mucho más allá. En la trama púnica se defraudó 500 millones de euros a través de concesiones irregulares de la mano de Francisco Granados. En España no existe la presunción de inocencia. En el caso Taula se calculan 1.000 millones en sobrecostes de centros escolares a través de la empresa pública Ciexa. El fraude en el caso Aquamed se eleva hasta los 25 millones de euros a través de la sociedad estatal. En los cursos de formación la cifra alcanza los 2.000 millones de euros según la UDEF, 1.200 millones en los ERES de Andalucía. Con el 3% los Pujol se habrían embolsado 1.800 millones, aunque podría elevarse hasta los 3.000 millones de euros. En el caso Gürtel se defraudó al menos 120 millones de euros del erario público. Los eternos casos de corrupción. Dinero robado de las arcas públicas para acabar en paraísos fiscales, coches de lujo, viajes, prostitutas, regalos. Es fundamental que se acabe la corrupción. Una corrupción que cuesta más